¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de español. Continuaremos con la segunda parte de los números. En esta clase aprenderemos a leer números grandes. Presta mucha atención. Para ello, antes necesitas saber cómo leer números de 3 cifras. Si todavía no sabes, tenemos un video donde explico cómo leer números hasta millón. Ahora, si ya sabes cómo leer números de 3 cifras, podemos continuar con la clase de hoy. ¿Cómo leerías este número? Primero, vamos a separar en grupos de 3 de derecha a izquierda con un punto. Vamos a separar cada cifra con un punto, cada vez 3 números. De esta forma, 938, 301, 587, 304, 128 y el número 2 a la izquierda, que es lo que nos queda. Ahora vamos a darle un nombre a cada punto, empezando de derecha a izquierda. El primer punto se llama 1000. El segundo punto, millones. El punto que sigue nuevamente llamaremos 1000. El siguiente, billones. El que sigue, 1000. Ahora lo que tenemos que hacer es leer cada cifra y el punto que sigue. Por ejemplo, 2128 billones 340.587 millones 301.938. Veamos otro ejemplo. ¿Cómo leerías este número? Entonces, de derecha a izquierda separamos cada 3 cifras con un punto y leemos los puntos de esta manera. 1000, millones, 1000, billones, 1000, trillones. El último punto en este caso se llama trillones. Ahora solo leemos las cifras y el punto. 293 trillones 742.164 billones 583.102.758.009. Vamos a empezar con un número mucho más fácil, un número de 4 cifras. Como tenemos 4 cifras, tenemos que empezar a separar en 3 cifras usando un punto. Así. Este primer punto se llama 1000. Este número se lee 7583. 7583. Un número de 5 cifras. Separamos en 3 cifras, siempre de derecha a izquierda, y leemos cada cifra y el punto que la separa. Por ejemplo, 70.540. 70.540. Un número de 6 cifras. Separamos con un punto y leemos de esta manera: 980.571. Ahora leamos un número de 7 cifras. Por ejemplo, empezamos separando. En este caso usamos 2 puntos ya que tenemos 7 cifras. El primer punto de derecha a izquierda se llama 1000. El segundo punto, millón o millones. En este caso vamos a decir millón porque es solo uno. De 2
en adelante diremos millones. 1.450.112. 1.450.112. Agreguemos una cifra más. ¿Cómo leerías este número? Separamos en grupos o en cifras de 3 y leemos 25.403.104. Ahora un número de 9 cifras. Separamos los números usando los puntos y leemos 654.753.126. Ahora un número de 10 cifras. En este caso vamos a usar un tercer punto. Ese tercer punto se llama 1000. Como la unidad de 1000 es el 1, no vamos a decir 1.000 o 1.000, simplemente leemos 1000. Por ejemplo, 1.567.802.456. Agreguemos una cifra más. Tenemos un número de 11 cifras. Separamos con puntos y leemos de esta manera. 21.567.802.459. Pongamos una cifra más. 921.567.802.459. Ahora, continuemos con un número de 13 cifras. Por ejemplo, separamos con puntos y ahora agregaremos un punto más. Ese nuevo punto se va a llamar billón o billones. En este caso vamos a decir billón porque tenemos un 1 en la cifra de los billones. Entonces leemos 1.025.641.385.712. Observa que el número 0 no se lee. No decimos 1.025.000, decimos 1.025.000. ¿Cómo leerías esta cifra? Muy fácil. 40.025.641.385.712. Agreguemos una cifra más. ¿Cómo leerías este número? Empezamos separando las cifras con puntos y leemos siempre de izquierda a derecha. 758.405.641.385.712. ¿Cómo leerías este número? Separamos con los puntos de a 3 cifras y este nuevo punto se va a llamar 1000. Observa que los puntos de intermedio se llaman 1000 y luego los otros puntos se llaman millones, billones respectivamente. 3.201.456.807.452.360. ¿Cómo leerías este número? Nuevamente separamos en grupos de 3 y leemos 32.001.456.807.452.360. El siguiente número se lee 698.320.385.712.
14.536.007.452. En resumen, cuando tenemos una cifra grande, empezamos a separar con puntos de derecha a izquierda cada 3 cifras. Y cada 6 cifras los números se leen millones, billones, trillones, cuatrillones, quintillones, etc. Recuerda que en intermedio de cada una de estas cifras vamos a leer la palabra 1000. Ahora, como tarea, ¿cómo leerías estos dos números? Escríbelos en un cuaderno, sepáralos con puntos e indica en un comentario cómo se leen estos dos números. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos en una próxima lección.